Para mí, como mexicano y economista dedicado a México en toda mi carrera, es un orgullo haber sido invitado a permanecer al frente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público por la primera mujer presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, a partir del 1 de octubre pasado. Bueno, mira, Rogelio Ramírez de la O va a ocupar un nuevo cargo dentro del gobierno de Claudia Sheinbaum. Es una decisión también de mantener en el equipo a un personaje que sin duda alguna es valioso, ¿no? Él va a dejar la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Hay muchas cosas que se dijeron sobre si él quería dejar, que si él había renunciado, que si era una herencia de López Obrador. Yo creo que, digamos, se optó, si usted me lo permite, por una estrategia sana y prudente. Si alguien viene manejando todo el proceso de las finanzas mexicanas y sabemos que hay problemas con las finanzas y que hay que tener una constante y que el que está todavía sepa por dónde van las cosas y tiene una buena relación con quien llega y la presidenta con quien llega, que es la presidenta, y la presidenta además lo tiene en buen concepto en términos profesionales, pues entonces, ¿para qué quitarlo luego? Uno tiene que buscar una transición. O sea que no hay mucho que interpretar en lo político, hay mucho que interpretar en lo económico, pero en lo político, como si se pelearan, no le entre por ahí no va ni de broma. Pero sí va por el sentido de, a lo mejor este es el momento que estaba buscando la presidenta para que a partir de ahora la presidenta ya empiece a tomar a plenitud todo el proceso, el poder de lo que son las finanzas y les pueda dar un giro. ¿Cuál será? Pues eso es lo que veremos. Pero le insisto, no creo que sea muy diferente lo que ha pasado de lo que está pasando, sobre todo tomando en cuenta que pues están construyendo el segundo piso de la cuarta transformación y que están en ello, ¿no? Y que mucho no va a cambiar, aunque sí sabemos bien que la economía trae dificultades. Simplemente ayer platicábamos, no sé si usted recuerda, estamos platicando ayer de algo que me parece muy delicado. Y eso que es muy delicado es que por más que se hayan solventado momentáneamente se hayan solventado los aranceles, deja secuelas internas, ¿no? A lo largo de varios días, de varias semanas, pasaron muchas cosas al mismo tiempo que en este momento pues la acaban afectando, el peso, los pronósticos de crecimiento, etcétera. Bueno, vamos a ver, esto pasó el día de hoy. Rogelio Ramírez de la O dejó de ser el secretario de Hacienda y Crédito Público, confirmó la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. La mandataria explicó que Ramírez de la O fungirá como su asesor económico internacional. Doctor Rogelio Ramírez de la O, le he pedido que me ayude en una tarea muy especial, que es asesor económico para asuntos internacionales. Es una tarea fundamental, particularmente por la relación que tenemos con Estados Unidos. La mandataria reveló que el nuevo titular de dicha dependencia será Edgar Amador Zamora, quien se desempeñaba como subsecretario de Hacienda y Crédito Público, encargo que asumirá formalmente a partir del sábado. Ahora entra como secretario de Hacienda el maestro Edgar Amador. Tenemos un gran equipo en la Secretaría de Hacienda, así que México tiene una economía muy fuerte y tenemos excelentes colaboradores. Rogelio Ramírez de la O estuvo al frente de la Secretaría de Hacienda desde julio de 2021. Por otra parte, el nuevo titular de la dependencia es economista por la UNAM y tiene una maestría en la misma área por el Colegio de México. En la capital del país ocupó el cargo de secretario de Finanzas de 2012 a 2018 y se ha desempeñado como asesor del Banco de México. La mandataria Claudia Sheinbaum lo nombró subsecretario de Hacienda cuando asumió la presidencia del país. Arturo Vega Vivanco, Heraldo Media Group. Bueno, justamente el día de ayer, quien a partir de mañana será secretario de Hacienda, Edgar Amador Zamora, reiteró que ante el escenario actual de incertidumbre por la política arancelaria del gobierno de Estados Unidos, México enfrentará moderación en el crecimiento, pero descartó una recesión en el país. Reconoció que en algunos sectores como el equipo de transporte, dispositivos de cómputo, productos electrónicos, podrán experimentar ajustes en su producción dependiendo del resultado del TEMEC. Ante la designación de grupos terroristas a cárteles mexicanos, Amador Zamora indicó que desde una perspectiva económica no se prevén implicaciones en los flujos financieros
internacionales en la relación con los bancos globales. Bueno, le recuerdo, es un hombre preparado, yo tengo la oportunidad de conocerlo de antes, de mucho antes, pero además también le diría otra cosa, fue el secretario de Finanzas de Miguel Ángel Mancera, cuando Miguel Ángel Mancera fue jefe de gobierno de la Ciudad de México. Bueno, en ese tiempo era el PRD y estaban todos juntos, ¿no? Ya después lo que pasó después, todos hemos sido testigos presenciales, ¿no? Hasta generacionales. Conversemos con el tema y le agradecemos enormemente a Arturo Huerta, economista de la UNAM, que esté con usted y con nosotros. Arturo, muchas gracias. ¿Cómo has estado? Muy buenas tardes, gusto de saludarte, Javier. Gracias, Arturo. A ver, ¿cómo ves este cambio? Yo decía que era un cambio incluso previsible. No sé si el que llegó en lugar de Ramírez de la O era el previsible, pero era un asunto que estaba como cantado. ¿No tienes esa impresión, Arturo? Sí, efectivamente. De hecho, él había condicionado de que solamente iba a estar por poco tiempo. Se hablaba de un año y después se habló del mes de marzo y efectivamente llegó el tiempo en el cual se da el cambio. Y el que acaban de nombrar, pues sí, o sea, cumple con los requisitos de conocer el sistema financiero, la cuestión de las finanzas públicas, dado su experiencia como fue jefe de finanzas en el Distrito Federal y después estar en el Banco de México y ahora como subsecretario. Mi preocupación, Javier, es de que no podemos seguir con esta política fiscal de austeridad fiscal y recortes presupuestales ante la situación que la economía mexicana está enfrentando. Hay que tomar en cuenta que en el último trimestre del año pasado hubo una caída de la actividad económica, solamente se creció en 1.2% en todo el año y la tendencia es a una desaceleración de la economía. Y si a eso le sumamos la cuestión de los aranceles, que va a frenar las exportaciones, le sumamos la cuestión de las deportaciones, que van a disminuir las remesas, y que tampoco se va a dar el llamado nearshoring, porque el Plan México contempla flujos de inversión por 277,000 millones de dólares, y ese capital no va a venir en esa magnitud, tomando en cuenta que en el momento en el cual el gobierno de Donald Trump va a poner freno a sus importaciones, pues lógico, esas inversiones ya no van a venir, tomando en cuenta que no va a poder acceder como ellos quisieran al mercado norteamericano. Entonces, esta situación va a desacelerar más la actividad económica del país. Entonces, las variables externas te van a actuar en forma negativa. Y entonces lo que tiene que hacer Hacienda es incrementar el gasto para dinamizar el mercado interno, para avanzar en la sustitución de importaciones y poder evitar un contexto de recesión económica. Ellos te dicen, no hay recesión económica. ¿Cómo que no? Repito, si las variables externas que estaban manteniendo la actividad económica, el bajo crecimiento, dejan de operar en forma positiva, entonces Hacienda tiene que incrementar el gasto y no recortándolo como están haciendo. Entonces, de ahí que el cambio de secretario debe venir, desde mi perspectiva, debe venir acompañado por el cambio de la política fiscal en favor del crecimiento económico. Oye, Arturo, ¿y la ves o ves que hay, te diría yo, pocos ánimos de cambio y de seguir con la política fiscal y en general con la política económica que estamos teniendo? Porque incluso el propio presupuesto te dice que no se vislumbran muchos cambios, ¿no? ¿O cómo ves, Arturo? No, efectivamente. O sea, no se vislumbran cambios porque te dicen, es que las calificadoras internacionales te van a calificar mal si incrementas el gasto público, porque en la concepción neoliberal te dicen que el gasto deficitario va a generar inflación. Pero están equivocados porque todo depende a dónde canalizas el gasto. Si lo canalizas a impulsar la producción agrícola, la producción industrial para sustituir importaciones, pues no vas a crear presiones inflacionarias ni presiones negativas sobre el sector externo. Pero repito, el problema es que predomina el enfoque neoliberal de disminuir el déficit fiscal, no caer en deuda, y acordémonos cuáles fueron los resultados en el 2020. En el 2020 cayeron las exportaciones, cayó la entrada de capitales, cayeron las remesas y el gobierno no gastó. Se mantuvo alta tasa de interés y caímos en 8.2%.
más que muchas otras economías del mundo, que sí pudieron expandir el gasto público, la deuda, para encarar la pandemia y apoyar empresas y desempleados, cosa que no aconteció ni está aconteciendo actualmente. Oye, a ver, la otra cuestión es, estamos trayendo secuelas, consecuencias, Arturo, de que a pesar de que no se aplican en algunos aranceles, pues hemos vivido como muchos altibajos, muchas tormentas, por decirlo de alguna manera, económicas internas, producto de esos vaivenes y de esas, digo una cosa, digo otra cosa, etcétera, Arturo, o cómo está en este sentido la economía, que algunos han llegado a decir que puede crecer cero. No, vamos a una situación negativa, Javier. A ver. La cuestión es de que Trump va a seguir semana tras semana o mes tras mes anunciando lo mismo, que va a haber aranceles y México no hace tal o cual cosa. Vendrá la revisión del TMEC y donde él impondrá condiciones a su favor y por lo tanto eso seguirá afectando la economía mexicana. Entonces de ahí que México, desde mi perspectiva, no debe seguir apostando al Tratado de Libre Comercio porque hemos sido perdedores. Quien ha ganado con el TMEC han sido las empresas transnacionales, no las empresas nacionales que no son competitivas. Entonces, y aparte, una cosa, Javier, hay que tomar en cuenta de que a raíz del 2020 el comercio internacional viene creciendo cada vez menos, porque muchos países están con políticas proteccionistas para avanzar en el autoabasto. Y entonces ahora con las políticas arancelarias, pues más va a caer el comercio internacional. Entonces de ahí que tenemos que volcarnos en torno al mercado interno, y para eso necesitas gastar. Sí. Cosa que no hace el gobierno, sino está recortando el presupuesto. Oye, a ver, la otra, ¿compartes la idea de que vamos a acabar discutiendo, debatiendo, abriendo, revisando el TEMEC antes de que acabe este año? Sí, pero no solamente se debe debatir eso, sino se debe debatir toda la política económica. Sí. Oye, porque es imposible que el Banco Central siga manteniendo altas tasas de interés de 9.5. Ellos dicen es para bajar la inflación, pero la inflación no baja, sigue creciendo, porque la inflación es resultado de problemas estructurales, de falta de crecimiento de la producción, falta de crecimiento de la productividad. Y para incrementar la producción y la productividad hay que bajar la tasa de interés para así incrementar la inversión, cosa que no hacen. Oye, a ver, ¿tienes una idea del perfil del que llega en lugar de Rogelio Ramírez de la O, Arturo? Mira, pues es más de lo mismo, repito, se enmarcan dentro de los preceptos que dictan las calificadoras internacionales, y que hay que disminuir el déficit fiscal, hay que evitar mayor deuda, porque eso te genera más inflación o más alta tasa de interés, y pues no. En esa situación hemos estado y la economía, repito, cada vez crece menos. Y ahora vamos a un contexto de recesión económica, tomando en cuenta los factores externos que ya están actuando en forma negativa. Sí. Entonces, de ahí que el único que puede reactivar la economía es el gasto público, porque el sector privado no te va a invertir si la demanda no crece. Y el único que puede incrementar la demanda es el gasto público. Bueno, Arturo, no falta mucho para que sepamos muchas cosas. ¿Supones que el domingo se pueda dar un anuncio en este sentido económico, alguna cosa así? Ya no, ¿verdad? No, sino que creo que ahora lo van a festejar, ¿no? Porque se postergó un mes, pero la problemática económica, repito, está muy seria. Hey. Y no veo reacción del gobierno de cómo encarar esto, porque nos anunciaron el Plan México en enero, pero resulta que van a incrementar la inversión al 25% del PIB, que vamos a ser la 10ª economía del mundo, pero con esa alta tasa de interés y con esos recortes presupuestales en absoluto, ¿no? Te mando un gran saludo, Arturo, que tengas buen viernes, muchas gracias. Igualmente, buenas noches. Gracias. Saludos.